Mi nombre es Tadeo Valenzuela, y hoy, después de muchos años de silencio, siento que finalmente debo contar lo que sucedió. Quizá piensen que estoy loco o que mi mente ha sido afectada por el paso del tiempo, pero lo que viví no tiene explicación lógica. Lo que ocurrió con mi familia sigue siendo un misterio, y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, veo la letra de la carta. Era un miércoles común, de esos en los que la rutina parece ahogar cualquier emoción. Vivíamos en una casa antigua en las afueras de Buenos Aires, una construcción de paredes gruesas y techos altos que solía pertenecer a un anciano que falleció años antes de que mi familia se mudara allí. La casa, a pesar de su aspecto deteriorado, era acogedora. Habíamos hecho todo lo posible por restaurarla, dándole un aire moderno, aunque siempre conservando ese toque antiguo. Mi madre, Carmen Valenzuela, era una mujer de espíritu indomable. Tenía 58 años, pero su energía y vitalidad la hacían parecer mucho más joven. Era de estatura media, de cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño apretado, y una sonrisa franca que reflejaba su bondad. Su rostro estaba marcado por los años, pero no por el paso del tiempo, sino por las adversidades que había superado, lo que le daba una belleza ruda, casi imponente. Mi padre, Sergio Valenzuela, era un hombre de pocas palabras, pero su presencia era inconfundible. Alto, de hombros anchos y barba espesa que cubría su rostro casi completamente, siempre llevaba su cabello corto, casi rasurado. Su mirada era intensa, pero su corazón era más grande que él mismo. A pesar de su naturaleza seria, siempre estaba dispuesto a protegernos, a cuidarnos, a darnos todo lo que pudiese. Mi hermana, Luciana, era el alma del hogar. Con 22 años, su energía juvenil y su risa contagiante llenaban la casa de vida. De cabello largo y oscuro, con ojos color avellana que reflejaban curiosidad por todo lo que la rodeaba, era imposible no enamorarse de su presencia. Siempre tenía algo en mente, siempre estaba pensando en 1000 cosas a la vez. Su risa, su vivacidad, eran el corazón de la casa. Y luego estaba yo. Tadeo Valenzuela. A mis 27 años, siempre me consideré el más introspectivo de la familia. Tenía una apariencia algo melancólica, cabello oscuro que caía sobre mis ojos y una complexión delgada. No era un hombre de muchas palabras, pero mi mente siempre estaba trabajando, siempre buscando respuestas a preguntas que, muchas veces, no tenía el valor de hacer. Todo comenzó un día lluvioso de otoño. Estábamos sentados a la mesa, como lo hacíamos cada noche, cuando el timbre de la puerta interrumpió nuestra tranquila velada. Mi padre se levantó, un poco molesto por la interrupción, y al abrir la puerta, encontró una carta, sin remitente, ni sello, solo un sobre de color gris envejecido. No había ninguna explicación de cómo había llegado hasta nuestra casa. Mi padre, intrigado pero sin darle demasiada importancia, dejó la carta sobre la mesa. Era extraña, eso lo sabíamos desde el primer momento, pero no fue hasta que mi madre la abrió que nos dimos cuenta de lo perturbador que era. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía impecable. Las palabras, aunque claras, parecían cargadas de una extraña energía, como si cada trazo fuera una advertencia. El papel, viejo y amarillento, tenía un olor a humedad, pero lo más inquietante era la firma al final, aquella que nos heló la sangre: Juan Valenzuela, el hermano de mi madre, quien había muerto hacía más de 10 años en un accidente automovilístico. Queridos, he vuelto para advertirles. No están solos. Están siendo observados. Algo sigue acechándolos. No lo dejen pasar. Tomen cuidado. El mensaje era corto, pero las palabras estaban cargadas de un miedo palpable. Mi madre, al leerlo, se desmayó. Mi padre, normalmente imperturbable, también se quedó inmóvil por unos segundos, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Luciana no dijo nada, solo miraba la carta con esos ojos grandes llenos de incertidumbre. Yo, por mi parte, me sentía como si todo lo que había conocido hasta ese momento se hubiera derrumbado en un solo instante. Sabíamos que algo extraño sucedía, pero no podíamos comprender qué. ¿Quién había enviado la carta? ¿Cómo es posible que Juan, el hermano de mi madre, pudiera escribirnos desde más allá de la muerte? La carta era clara en su advertencia, pero no sabíamos qué debíamos hacer con ella. Esa misma noche, todo cambió. A medida que las horas avanzaban, los sucesos extraños comenzaron a acumularse. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente,
y lo más perturbador, un sonido bajo, un susurro incesante que parecía venir de todas partes, como si alguien nos estuviera hablando, pero nadie estaba allí. La atmósfera se volvía cada vez más densa, más opresiva. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto, cada miembro de mi familia experimentó lo mismo. A la mañana siguiente, la carta desapareció. Nadie la vio, aunque todos recordábamos haberla dejado sobre la mesa. Sin embargo, algo aún más escalofriante ocurrió. Mi madre, al abrir la ventana de su habitación, vio una figura en el jardín. Una sombra, alta y delgada, que parecía observarnos desde el umbral de la casa. A medida que intentó acercarse, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero los rastros de su presencia permanecieron. Una sensación de frialdad en el aire, como si algo o alguien estuviera esperando a que nos acercáramos más. Días después, las cartas siguieron llegando. Siempre en sobre gris, con la misma caligrafía, pero cada una contenía mensajes más urgentes. No hay vuelta atrás, decía la siguiente. Corred, antes de que sea demasiado tarde, era el mensaje de la tercera. Pero lo más extraño era que, a medida que las cartas se acumulaban, sentíamos que nuestra propia casa se iba transformando. Las paredes parecían más frías, los rincones oscuros, y las sombras se alargaban de manera antinatural. Fue entonces cuando Luciana, desesperada, decidió investigar. Buscó en viejos archivos familiares y descubrió algo aterrador. Mi tío Juan, antes de su muerte, había estado involucrado en prácticas ocultas, en rituales oscuros que nunca habían sido mencionados en la familia. Durante años, había mantenido en secreto su participación en cultos y ceremonias, buscando poder a través de lo desconocido. Pero, al parecer, algo salió mal. Algo había seguido a Juan a la tumba. Algo que ahora, con sus cartas, estaba tratando de comunicarse con nosotros. Esa noche, todo alcanzó su punto culminante. Nos despertó un estruendo, como si un árbol gigante hubiera caído sobre la casa. Nos levantamos rápidamente, y al salir al pasillo, vimos una figura oscura, erguida en el umbral de la puerta principal. Estaba allí, inmóvil, pero su presencia era palpable, insoportable. Mi madre gritó y mi padre intentó avanzar, pero algo lo detuvo. La figura avanzó hacia nosotros, y en ese momento, vi sus ojos, eran los ojos de Juan. Pero no era él. Había algo extraño, algo que no pertenecía a este mundo. Una oscuridad profunda y malevolente se reflejaba en su mirada. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura levantó su mano, de inmediato, las luces de la casa se apagaron. Solo quedaba la oscuridad, pero algo aún peor estaba por suceder. Escuché el sonido de una respiración pesada, y al girarme, vi cómo las sombras parecían tomar forma, envolvernos como si fueran cuerdas invisibles. Mi padre, en un último intento, sacó una foto antigua de Juan y comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no comprendía. Las sombras comenzaron a retirarse, y la figura se desvaneció, dejando solo un eco, un susurro de despedida. La casa volvió a la calma, pero el daño ya estaba hecho. La carta, la advertencia, el espíritu que nos había estado acechando, todo eso nos había dejado una marca que jamás podríamos borrar. Desde ese día, las cartas dejaron de llegar, pero la sensación de que algo oscuro y malvado nos observaba nunca desapareció. Lo que pasó después es un misterio para mí. Nadie ha vuelto a hablar de las cartas ni de Juan. Pero en mis sueños, todavía veo esa figura oscura, sus ojos vacíos de alma. Y aunque ya no está, sé que sigue allí, en las sombras. Siempre está esperando.